Acompáñenme al libro de Lucas, capítulo 4, versículos del 1 al 13. Lucas 4, del 1 al 13. Y díganme un fuerte amén si ya lo tienen. Amén. Amén. Okay. Dice la palabra: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se conviertan en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la gloria. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Versículo 8. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó por él por un tiempo. Vicente Pincay, un hombre de 45 años que trabajaba como chofer para una empresa industrial, viajaba desde Guayaquil hacia Quito llevando los productos que esta empresa fabricaba y comercializaba. En la carretera de Santo Domingo a Loa se podía divisar a su lado izquierdo el precipicio con una profundidad aproximadamente de 150 a 200 metros hacia abajo. En una de las curvas en esta carretera, Vicente perdió el control del camión y se salió de la carretera y fue a dar al precipicio. El camión empezó a rebotar contra la montaña y finalmente terminó al fondo del abismo y el camión se incendió al final del abismo. Milagrosamente Vicente había sido expulsado del camión mientras este caía y se había arreglado para tomarse de la rama de un árbol que se encontraba en la parte superior de aquella ladera. Y ahí estaba Vicente, angustiosamente tomado de una rama de un árbol y peligrosamente colgado sobre la misma. Después de intentar por varios minutos y varios intentos de subir por sus fuerzas para poder salvarse, y ya frustrado porque no logró ningún resultado, exclamó y gritó: ¿hay alguien allá arriba? No hubo respuesta. Volvió a gritar: ¿hay alguien allá arriba? Después de unos segundos, la voz del Señor inundó toda la montaña. Y el Señor dijo: sí, aquí estoy. Dime, ¿qué quieres? Vicente exclamó y respondió y dijo: sálvame. Ya no puedo permanecer por más tiempo agarrado de esta rama, voy a caer. Al momento, nuevamente la voz del Señor le respondió y le dijo: está bien, te voy a salvar, pero tienes que confiar en mí. Suéltate que yo te voy a sostener. Lo único que tienes que hacer es soltarte y mis manos estarán debajo tuyo para salvarte. Vicente, quien se estaba tambaleando peligrosamente en aquella rama, pudo divisar el fondo del abismo y vio que el camión se estaba incendiando en llamas. Después de mirar esto, volvió a decir: ¿hay alguien más que me pueda ayudar? ¿Se ha encontrado usted alguna vez en una situación que le dice al Señor que le ayude y el Señor le responde: está bien, te voy a ayudar, pero tienes que confiar en mí? El libro de Lucas habla acerca de la tentación a Jesucristo y usualmente este libro se usa para predicar acerca de la tentación. Sin embargo, yo voy a enfocar esta mañana este texto bíblico para entender la confianza que nosotros debemos tener en Jesucristo, la confianza que debemos tener en Dios precisamente en los momentos de tentación y prueba. La Biblia en muchos pasajes usa alternativamente la palabra tentación
igual que la palabra prueba. Y en otras ocasiones utiliza indistintamente la palabra tentación y prueba. El texto bíblico dice que Jesús fue llevado al desierto por 40 días, tiempo que fue tentado por el diablo. La palabra tentación usada en este versículo viene de una palabra griega llamada peridazo, con Z. Y la palabra peridazo o la palabra tentación puede usarse en el sentido bueno y en el sentido malo. ¿Cómo es eso, pastor, que se puede usar la palabra tentación o la tentación en el sentido bueno y malo? Les explico. Peridazo en el sentido bueno significa probar, demostrar, ponernos a prueba. Cuando la tentación está establecida en el sentido bueno, el objetivo de la tentación es fortalecernos, reforzarnos, purificarnos por medio de la fe. Pero peridazo también se puede usar en el sentido malo. Y en el sentido malo significa ser tentado, seducido, engañado y apartado con fuerza, llevado hacia el pecado. Cuando Jesús fue llevado al desierto, ciertamente no fue tentado para pecar. Cuando fue llevado al desierto, fue tentado para mostrar su obediencia a Jesucristo por medio de su fe. En el versículo siguiente dice que fue tentado por el diablo. La palabra diablo viene de diabolos, que significa el calumniador. Significa el que lanza mentiras contra alguien, el que ataca, acusa, calumnia, separa. El calumniador, el diablo, que en el Nuevo Testamento se conoce como diablo, en el Antiguo Testamento se usa la palabra Satán o Satanás. Cuando hablamos de Satanás o Satán es lo mismo que Dios. Satanás siempre sigue usando las mismas estrategias y las mismas artimañas para confundir y tentar al ser humano desde la antigüedad. Y vamos a ver en esta mañana cómo Satanás usa las mismas estrategias desde la creación del mundo, y vamos a ver un paralelismo, cómo tentó a Eva en el Edén y cómo tentó a Jesús en el desierto. Acompáñenme a primera de Juan 2:16. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16. ¿Lo tienen? Dice, porque todo lo que hay en el mundo, acompáñenme a esto. Ok, aquí vemos tres cosas. Los deseos de la carne, segundo, deseos de los ojos, y tercero, la vanagloria. En estas tres áreas, Satanás nos intenta seducir, engañar, tentar al ser humano. Vamos a ver cada uno de estos. Los deseos de la carne es todo aquello que apela al apetito carnal. Si bien es cierto, pueden haber necesidades carnales como la comida, la bebida, la satisfacción sexual, que no son pecaminosas, pero el enemigo, Satanás o el diablo, utiliza estas necesidades para llevarnos al pecado. Y mire cómo en el Edén, Satanás tentó a Eva en el deseo de la carne, cuando le dice, con que Dios les prohibió comer de todo árbol del huerto. ¿Sí? Estaba dudando de la soberanía de Dios. Y sin embargo, Eva le responde en el capítulo 3, versículo 6, no lo vamos a leer, lo busca en su casa. Eva le dice y le responde que el árbol, dijo que el árbol era bueno para comer. Eva está diciendo que ese árbol era bueno para comer, estaba apelando a sus deseos de la carne. En el desierto, Jesús le tentó en el desierto, el diablo le tentó a Jesús cuando le dijo, convierte estas piedras en pan. Le estaba tentando en el deseo de la carne. Segundo, el deseo de los ojos. Tiene que ver con las demandas insaciables de la vista. En esta categoría del deseo de los ojos, el deseo de los ojos nos puede llevar a la codicia. En el Edén, en el mismo capítulo de Génesis 3, versículo 6, Eva dice, vio que el árbol era agradable para los ojos. Eva vio que era agradable para los ojos. Le tentó en el deseo de los ojos. En el desierto, Satanás le mostró a Jesús todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, te daré esto si postrado me adorarás. Le enseñó y le mostró todos los reinos del mundo. El deseo de la carne, el deseo de los ojos. Y tercero, la vanagloria de la vida. Es todo aquello que apela a la jactancia, al orgullo, a la soberbia y al deseo de poder. Satanás le tentó a Eva en el Edén
En Génesis 3:5 dice: sabe Dios que el día que comáis del árbol serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Apeló a su desarrollo, a su deseo de poder en el Edén. Y en el desierto Satanás llevó a Jesús a la santa ciudad, le puso sobre el pináculo del templo y le sugirió que desafiara a Dios. Satanás sigue usando las mismas estrategias para tentar a Eva, para tentar a Jesús y para tentarnos a nosotros en el deseo de los ojos, en el deseo de la carne y en la vanagloria de la vida. Pero ¿cómo podemos resistir entonces nosotros a esta tentación, a esta prueba que viene a través del enemigo? Podemos resistir por medio de la fe. El libro de Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, yo veo hoy día cosas en mi presente que no las tengo, pero que las tendré en mi futuro. Y a través de mi convicción, mi certeza, sé que las tendré en el tiempo preciso, en los propósitos de Dios, en el kairos de Dios. Por eso esta mañana yo quiero compartir con ustedes 3 características de la fe que vence toda tentación y toda prueba. La primera es: la fe debe ser genuina. Repita conmigo: la fe debe ser genuina. Acompáñenme a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 5. Me dice amén cuando lo tenga. ¿Lo tiene? 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo... 2 de Timoteo, perdón. Capítulo 1, versículos de 3 a 5. ¿Lo tiene? Ok. ¿Qué nos dice? Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aquí Pablo está hablando a Timoteo y le dice: me acuerdo de ti y me acuerdo de tu fe, que es una fe no fingida, la misma fe que hubo en tu madre y en tu abuela. La palabra fingida viene del griego hupokrinomai, que significa hipócrita. En la antigüedad, los actores de teatro usaban unas mascaritas que se llamaban hipócrites, que eran máscaras que les servían para actuar, para simular, para hacer reír a la gente. Y la palabra hupokrinomai precisamente significa actuar o simular. Y Pablo le está diciendo a Timoteo: yo sé que tu fe no es una fe simulada, no es una fe actuada, no es una fe fingida. Tu fe es una fe genuina, le dice Pablo. Le pregunto esta mañana: ¿es su fe genuina? ¿Ha evaluado usted alguna vez si su fe es genuina? El mundo ha distorsionado el concepto de fe. El mundo ha distorsionado lo que es la fe. La fe no es pensamiento positivo, la fe no es optimismo, la fe no es deseo de logro y de éxito, que por cierto no está mal desear éxito y logro, pero la fe no es eso. La fe no es buena vibra, la fe no es algo que es una energía que nosotros sentimos. La fe no se trata de declaraciones positivas o decretos optimistas. Eso no es la fe. La fe viene de la palabra griega pistis, que significa convicción, confianza y fidelidad hacia Dios. Esa es la fe que está hablando Pablo a Timoteo. Cuando yo recibo a Jesucristo en mi corazón, el Espíritu Santo hace una obra sobrenatural en mi vida y yo recibo esa pistis a través del Espíritu Santo, y la fe se recibe, se afirma, se edifica y se construye. Esa es la fe que le estaba hablando Pablo a Timoteo. Tú tienes una fe pistis, una fe genuina. Quien tiene fe está convencido de lo que cree. Quien tiene fe no se basa en lo que dice el gobierno, lo que dicen las noticias, lo que dice la sociedad. El que tiene fe, esa fe genuina, no vive por vista, vive por fe. El mundo dice ver para creer, mas sin embargo la fe dice: yo primero creo y luego veo. Veo realizadas las obras de Dios en mi vida porque yo tengo fe. Esa es la fe pistis.
La iglesia de hoy usa la convicción, usa la fe para su propio beneficio. Y muchos vienen a la iglesia por conveniencia y tienen una fe por conveniencia. Y déjenme decirle que la fe es creer, es confianza, es convicción y fidelidad a Dios, aunque no me convenga. Esa es la fe que debemos tener. Y es triste que muchos crean en momentos que les conviene. Y déjenme decirle que el nivel de convicción, el nivel de fe no tiene nada que ver con su deseo de éxito, con su nivel de éxito, con su nivel de logro. Su nivel de convicción no tiene nada que ver con lo que usted ha alcanzado en la vida, no tiene nada que ver con su nivel de éxito. Su nivel de fe y su convicción tiene que ver con el nivel de sufrimiento que usted está dispuesto a pasar por la causa de Cristo. Su nivel de convicción tiene que ver con el nivel de confianza y fidelidad que usted tiene hacia Dios. Pero la convicción y la fe también tienen que ver con la fidelidad. Va unido a la fidelidad. Antes de que un hombre sea infiel a su esposa, le fue infiel a Dios. Antes de que usted le haya perjudicado a su socio de negocio, usted le perjudicó a Dios. Antes de que usted le haya fallado a un amigo, a una amiga, usted ya le falló a Dios. Por eso es importante la fidelidad que tenemos para con Dios. Y este es un buen tiempo para que nosotros evaluemos si tenemos esa fe genuina para resistir a toda prueba y tentación. Cuenta la historia que un pastor pidió a su congregación hacer una cadena de oración para que se cerrara el bar de la esquina, porque este bar se llenaba de borrachos desde el día miércoles hasta el fin de semana y perturbaba muchas de las actividades que hacía la iglesia y los feligreses que iban a la iglesia. Pidió cadena de oración. El bar se encontraba a una cuadra en la esquina, a una cuadra de la iglesia. Y efectivamente la iglesia se puso en cadena de oración. A la semana siguiente cayó una lluvia torrencial sobre aquel pueblo. Una tormenta eléctrica y un rayo cayó sobre el bar y el bar se incendió. El bar quedó literalmente en cenizas. El dueño del bar, al enterarse de este tema, se molestó y obviamente cuando se enteró que la iglesia había estado orando en contra del bar, puso una demanda ante el juez de la ciudad en contra de la iglesia. El juez llamó al pastor y llamó también al dueño del bar a la audiencia. En la audiencia, el dueño del bar le dijo: mire, señor juez, yo vengo a establecer una demanda en contra de la iglesia porque sé que la iglesia oró para que cayera un rayo y mi bar se quemara. A lo que el pastor respondió: no es así. Nosotros lo único que hicimos es orar, pero nunca nos imaginamos que iba a pasar eso. El juez les quedó viendo a los dos hombres y dijo: no puedo creer lo que me están diciendo. Tengo aquí a un dueño de bar que, a pesar que es ateo, cree en el poder de Dios. Y tengo a un pastor que dice que su fe no hace nada. ¿Es su fe genuina? Es su fe genuina. Primero, la fe debe ser genuina. Segundo, la fe debe ser espiritual. Acompáñenme a Juan capítulo 6, versículo 63. Juan 6, 63. Yo lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, pero usted me puede seguir en su versión. Los que tengan sus dispositivos electrónicos y tienen bajada la nueva Traducción Viviente, la pueden también leer ahí. Juan 6, 63. ¿Lo tiene? Dice: solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Y las palabras que yo les he hablado son espíritu y vida. Las palabras de Jesús son espíritu y vida. La palabra espíritu viene del griego pneuma, que significa soplo, que significa viento. Cuando el Espíritu de Dios estaba inspirando a los hombres de Dios para escribir la Escritura, lo que estaba haciendo era esto. Estaba inspirando de su espíritu para que los hombres de Dios empiecen a escribir la palabra. Por eso, segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice que toda la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir en justicia, de tal forma que el hombre y la mujer de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra.
Cuando el Espíritu de Dios estaba inspirando esta palabra, nos estaba dando espíritu y vida. Y cuando nosotros escuchamos la palabra, recibimos el espíritu y vida que viene de la palabra del Señor. Cuando nosotros recibimos esa palabra, la recibimos en nuestro intelecto, pero también lo recibimos en nuestro espíritu. Y nuestra relación con Dios primero debe ser espiritual y no tanto emocional. Si usted es un cristiano o una cristiana emocional, un día va a venir a la iglesia, otro día no va a venir. Un día va a servir, otro día no va a venir. Porque sus emociones van a fluctuar y va a ser, como lo dice Santiago, como ese hombre, como esa mujer, de doble ánimo que es inconstante en todos sus caminos. Un día está motivado, otro día está desmotivado. Una semana viene a la iglesia, otra semana no viene a la iglesia. Y la fe que debemos tener en Cristo no debe ser una fe emocional, porque la misma emoción que le lleva a usted a decir amén, gloria a Dios, aleluya, es la misma fe, es la misma emoción que mañana le puede llevar hacia el pecado. Por eso es importante que nuestra fe sea primero espiritual. La palabra emoción viene de la palabra emovere, que significa movimiento, impulso. Cuando usted es una persona emocional, usted vive por los impulsos del medio. Un día está acá arriba, otro día está acá abajo. Un día está sirviendo, otro día no quiere servir. Un día va al estudio bíblico, otro día no va al estudio bíblico. Un día viene a la academia bíblica, otro día no viene. Un día quiere apoyar con todas sus fuerzas de la iglesia, el siguiente día no quiere apoyar. Porque su fe es emocional. Y cuando nosotros basamos nuestra fe en las emociones, podemos cometer muchos errores. Y los pastores no podemos ir tocando las emociones de la gente para que vengan a servir, para que vayan los viernes a orar, para que ofrenden, para que diezmen, para que se pongan al servicio de la iglesia. Porque su relación con Dios, con Cristo, debe ser espiritual antes que emocional. Y aquel que tiene una fe espiritual es como el hombre que está firme, como el monte de Sion que no se mueve y que permanece para siempre. Noé tuvo una fe espiritual para esperar 120 años desde que Dios le dijo que construyera un arca porque iba a haber un diluvio. Abraham tuvo una fe espiritual para esperarse 25 años cuando el ángel le visitó y le dijo que iba a tener un hijo, el hijo de la promesa de Isaac, cuando él tenía 75 años de edad. Josué tuvo una fe espiritual desde que fue atendido por sus hermanos hasta que volvió a ver a sus hermanos, se convirtió en rey de Egipto y vio a sus hermanos. Pasaron 22 años. Y ciertamente José tuvo una fe espiritual. Todos estos tres hombres tuvieron una fe espiritual. Noé, Abraham y José tuvieron esa fe espiritual. Porque la palabra dice, porque si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardaremos. Romanos 10:17 nos dice, esto se lo debe saber. Así que la fe es por el oír. El oír. A ver, repítalo más alto. 1, 2, 3. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Okay, ¿qué significa esto? Cuando nosotros escuchamos la palabra, lo que logra la palabra es que nuestros oídos se destapan. ¿Sí? Y cuando nuestros oídos están destapados, la palabra entra en nuestra vida, entra en nuestra mente, en nuestro corazón, entra en nuestro espíritu. Y yo empiezo a recibir la fe por medio de la palabra. Haga así. Se me escucha, ¿no es cierto? Se me escucha. Cuando usted ve la palabra, usted está escuchando la palabra. ¿Sí? Pero si usted está así, y eso es lo que pasa. Cuando usted está así, es porque no está leyendo la palabra y no está recibiendo la palabra. Pero cuando sus oídos están destapados, entonces empieza a recibir la palabra. Por eso dice, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Sí? Mi fe se va a desarrollar a medida que yo leo la palabra. En el desierto David aprendió sus habilidades. En el desierto Moisés fue tratado con su carácter. En el desierto Jesús fue tentado por el enemigo para soportar esa tentación, resistir a la tentación y permitir
que la gracia de Dios se manifieste sobre toda la tierra. Pero ni Moisés, ni David, ni Jesús evitaron el desierto. Y muchas veces nosotros queremos evitar nuestros desiertos, nuestras pruebas, nuestras tentaciones. Y lo único que hacemos al evitar el desierto es decir, Señor, no puedo. Porque precisamente es en el desierto donde nuestra fe se desarrolla, donde nuestra fe se fortalece, donde nuestra fe crece. Cada vez que usted confía y tiene falta de fe, evita el crecimiento, el desarrollo y la madurez. Y seguramente si usted está evitando ese desierto, está retrasando el plan que Dios tiene para su vida. Ninguno de nosotros podemos reducir el tiempo de dolor que implica ese desierto, esa prueba, esa situación. Lo que sí podemos hacer es alargar ese tiempo cuando nosotros metemos la mano en los planes de Dios para tratar de ayudarle. Cuando nosotros queremos salir de una crisis, de un desierto, de un problema, de una prueba, y queremos que eso se acabe, metemos la mano y queremos ayudarle a Dios, y lo único que estamos haciendo es alargar el tiempo de Dios. Porque cuando Dios establece un tiempo para mi prueba, si digo que va a ser 3 meses, van a ser 3 meses. Si Dios dijo que la prueba mía debe durar 3 meses, pues durará 3 meses. Y yo me puedo parar de cabeza que no voy a poder achicar el tiempo de esa prueba. Lo que sí voy a poder hacer con mi imprudencia, con mi falta de fe, es alargar el tiempo de esa prueba. Y probablemente muchos de nosotros estamos alargando esa prueba porque queremos ayudarle a Dios. Y Dios no le importa cómo usted atraviesa, o cómo sale, o cómo empieza la prueba. Dios no le interesa mucho empieza la prueba. Lo que le interesa a Dios es cómo usted llega a ese destino. Qué nivel de madurez, de carácter, de espiritualidad llega con usted a atravesado ese desierto. Por eso es importante que nosotros oremos así, no pidiéndole que le evite la prueba, Señor, del desierto, sino más bien diciendo al Señor, mientras yo esté pasando este desierto, fortalece mi fe. Ayúdame a tener una fe genuina, una fe espiritual que me permita soportar esta prueba, que me permita soportar esta prueba. Primero, la fe debe ser primero. Segundo, la fe debe ser. Y tercero, la fe debe ser probable. ¿Recuerda usted la historia de Daniel en el gobierno de Nabucodonosor? Vamos a recordar un poquito de historia. Nabucodonosor fue el hombre más poderoso de la tierra en ese tiempo. Y él llevó cautivo al pueblo de Judá por 70 años y lo llevó a Babilonia. Y dentro de ese cautiverio estuvieron Daniel y 3 amigos: Ananías, Misael y Azarías. Daniel con sus 3 amigos estuvieron cautivos en Babilonia y recibieron nombres babilónicos. Así es como a Daniel le llamaron Belsasar, a Ananías le llamaron Sadrach, a Misael le llamaron Mesac y a Azarías le llamaron Abed-nego. Daniel estuvo con Sadrach, Mesac y Abed-nego. Dice el texto bíblico que Nabucodonosor mandó a construir una estatua de 26 metros de alto por 2.5 metros de alto. Y ordenó que todo el pueblo tenga que arrodillarse para adorar esa estatua que él mandó a construir. Y aquel que no se arrodillara ante la estatua sería enviado al horno de fuego. Y como en todo país, en toda época, hay sapos. Fueron unos sapos de decir: oiga, querido rey, hay 3 chicos judíos, Sadrach, Mesac y Abed-nego, que no quieren arrodillarse ante la estatua. Y el rey dijo: tráiganmelos a mi presencia. Fueron los 3 jóvenes a la presencia del rey, y el rey les dijo: es verdad, Sadrach, Mesac y Abed-nego, que no quieren arrodillarse ante la estatua que una vez destruir. Porque si así fuera, yo este instante les mando al horno de fuego. Y mire la respuesta categórica y la respuesta frontal que dan estos 3 jóvenes. Acompáñenme a Daniel 3, 17, 18. Lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Daniel 3, 17 y 18. ¿Lo tiene?
Dígame amén. Dígame si todavía está vivo, está respirando. Calor. ¿Todavía vivimos? Todavía. Bueno, dígame amén entonces. Más duro. Ok, Daniel 3:17 dice: si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a sus dioses. Estos tres jóvenes delante del rey, que previamente les había preguntado: ¿es verdad que ustedes no quieren arrodillarse? Le dicen: mi distinguido rey, sepa usted, mi rey Nabucco, que mi Dios, el Dios en el cual nosotros tenemos fe, ese Dios que sacó al pueblo de la esclavitud, que sacó al pueblo del desierto, ese Dios en el cual nosotros confiamos y tenemos fe, ese Dios nos puede librar de esta situación, de este problema, de esta crisis. Incluso nos puede librar de sus manos. Pero aun cuando nuestro Dios, por su soberana voluntad, no quisiera hacerlo, sepa usted, querido rey, que no nos vamos a arrodillar ante la estatua ni vamos a adorar a sus dioses. Respuesta categórica de estos tres jóvenes: eso es tener fe. Eso es tener fe en un Dios todopoderoso y no doblegarse ante los gobiernos, ante los reyes ni ante las tentaciones de este mundo. Aquí estamos viendo a tres jóvenes que se sostienen en base a lo que han confiado. Una fe eterna que les lleva a ser fiel a su Dios. Una fe que a pesar de las pruebas y las circunstancias no se doblega. Una fe que no se arrodilla ante la tiranía de los hombres que quieren imponernos cosas que no están bien a la luz de la palabra. Una fe que no se doblega ante los propósitos de este mundo que quieren cambiar el orden normal de las cosas. Una fe genuina, una fe espiritual, una fe que no se doblega ante este mundo. Esa es la fe que tenían estos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. Esa fe de estos tres jóvenes es una fe que, aunque las montañas se vayan al fondo del mar, aunque la tierra se estremezca, aunque las aguas bramen y se alteren, esta fe permanece para siempre. Esta fe es una fe que no se doblega. Una fe que nos permite seguir confiados en el Dios de nuestra salvación. Daniel 3:19-22 nos dice: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se remudó su aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y le mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Entonces estos varones fueron matados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Y como la orden del rey era apremiante, lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. El horno fue calentado 7 veces más. Imagine usted, aquí piense por el momento alguna prueba, alguna situación difícil que usted haya pasado. Multiplíquelo por 7 veces. Eso era lo que estos tres jóvenes estaban intentando. Iban a ser metidos al horno de fuego. Y la prueba de fe de estos jóvenes no era el horno precisamente, era confrontar al rey. Y déjenme decirle, hermano querido, hermana querida, y aquellos que nos ven vía internet, que nuestra fe va a ser. Nuestra fe va a ser probada, aunque no quisiéramos que nos pruebe. Muchos de nosotros seremos probados frente al horno de fuego. Y llámele al horno una crisis, un problema, una situación económica, una crisis familiar, una enfermedad. Pero nuestra fe tiene que ser probada en el horno o frente al horno de fuego. Y en vez de decir, no quiero ir al horno,
nosotros deberíamos pedir y llamar de pronto al pastor y decirle: pastor, ore por mí, porque me van a meter al horno. ¿Por qué te van a meter al horno? Porque mi fe es inquebrantable, porque mi fe no se doblega, porque mi fe es una fe firme, una fe genuina, una fe espiritual, y estoy siendo probado y voy a ser metido en el horno de fuego. Y mientras yo esté en el horno de fuego, necesito fortaleza. Muchos de nosotros dedicamos el horno porque a nadie le gusta. Pero déjeme decirle que todos, aunque no les guste lo que estoy diciendo, nuestra fe va a ser probada. Y si su fe no es probada, déjeme decirle que no es fe. En algún momento de nuestra vida, nuestra fe va a ser probada en el horno de fuego. Créanme que solo escuchar esto nos pone incómodos, porque a nadie le gusta atravesar pruebas, y mucho menos cuando las pruebas son tan fuertes y no sabemos cómo vamos a terminar. Sin embargo, cuando nosotros tenemos una fe genuina, una fe firme, una fe que confía en Dios, estaremos tomados de su mano, porque Él ha ofrecido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él nos ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Yo estaré contigo hasta el fin del mundo, aunque estés metido en el horno de fuego. Y Daniel 3, 24, 25 nos dice que luego el rey Nabucodonosor vio que en el horno de fuego se estaban paseando 3 jóvenes con alguien más que parecía el hijo de los dioses. Era nada más y nada menos que Jesús en el horno de fuego. Y Jesús nos dice a nosotros de esta mañana: ¿Quieres verme en tu problema, en tu situación, en tu crisis, en tu circunstancia? Ok, ven, te espero en el horno de fuego. Aquí estoy en el horno de fuego. Dios te escogió para algo grande. Y Satanás lo que va a querer hacer es destruirte. Va a querer derribarte, va a querer tentarte. Pero déjame decirte que no va a poder retenerte. Así como la muerte no pudo retener a la vida, el enemigo, el diablo, Satanás, no va a poder retener el propósito que Dios tiene para tu vida. Y déjame decirte que he venido en esta mañana para mencionarte que tu prueba, tu fe, tu horno tiene fecha de vencimiento, tiene fecha de caducidad. Porque en este día el Señor dice: yo responderé, dice el Señor, yo responderé al cielo, y el cielo responderá a la tierra, y la tierra recibe como respuesta que Dios perfeccionará tu vida, que Dios cumplirá el propósito en tu vida, si tú te sostienes con esa fe genuina, con esa fe espiritual y con esa fe a prueba de fuego. Amén. Póngase de pie. Usted se le quitó su celular. Cualquier celular. Ok, imaginémonos que este es mi celular y yo le tengo en modo avión. Y muchos de nosotros vamos a la iglesia y estamos milagroso, abres camino, en modo avión. Y en modo avión no entran los mensajes, no puedo leer los emails, no puedo hacer llamadas. Y muchos de nosotros tenemos una fe en modo avión. Y desde el cielo Dios nos está diciendo: hijo, hija, ponte en modo activo, ponte en modo activo. Y cuando yo pongo en on, empiezan a llegar los mensajes, empiezan a llegar mis mails, empiezan a llegar, puedo hacer llamadas, y empiezan a llegar los Cuando yo me pongo activo en mi fe, el Señor empieza a responder mis oraciones, el Señor empieza a levantarme, el Señor empieza a hacer su trabajo en mi vida, porque yo he confiado en Él, he tenido esa fe genuina, esa fe espiritual y esa fe a prueba de fuego. Bendiciones, hermanos.